La relación con los clientes. El aumento en la plantilla de vendedores durante los años 70 y 80 no cambió sustancialmente la relación con los clientes que había mantenido la empresa desde los tiempos en que don Luis Rodríguez estaba al frente. El trato con los clientes fue siempre muy cercano y de mucha confianza, algo que se debía, por una parte, a los largos años de relación comercial. Los vendedores de don Luis y de sus hijos eran, por así decirlo, de toda la vida, y por otra, a la implicación personal de la dirección en el trato con sus clientes, a los que visitaba con regularidad. Asimismo, el almacén ofrecía rapidez en el servicio, algo que resultaba fundamental en una época en la que los medios de transporte y las infraestructuras no eran, ni por asomo, semejantes a los actuales. Así, para una pequeña tienda situada en una aldea de Cangas del Narcea o de Riosa, no recibir la mercancía a tiempo podía suponer dejar desabastecidas de productos básicos a un buen número de personas. Además, los vendedores de la empresa colocaban la mercancía donde los clientes les dijeran, aunque a veces tuvieran que desarrollar verdaderos ingenios para llevar los productos a su destino. En este sentido, Ramiro recuerda a un cliente del concejo de Riosa cuya situación obligaba a subir un camino de 100 metros por el cual no pasaba más que un carro metálico, como los que se usaban en las estaciones de ferrocarril para trasladar los equipajes y otros bultos. Y en la época de la patata de siembra, ni siquiera el carro era suficiente, sino que había que salvar aquella distancia y cuesta arriba con un saco de 50 o 60 kilos a la espalda. Si la operación ya era complicada con buen tiempo, se convertía en una odisea cuando llovía, o peor aún, nevaba. Sin embargo, las condiciones climatológicas no hacían siempre posible llevar los pedidos hasta la misma puerta del cliente. Así, en una ocasión, Ramiro se encontraba haciendo, con uno de los camiones barreiros, la ruta de Cangas del Narcea, y mientras iba de camino a Llamas de Mouro, un pueblo situado a unos 25 kilómetros de la capital del concejo y a 730 metros de altitud, la villa de Cangas está a 376 metros, comenzó a nevar. Llegó un momento en el que le fue imposible seguir avanzando, y al bajarse del camión, vio cómo la nieve le llegaba por la cintura. En una situación así, las instrucciones de la empresa eran claras. Lo primero, salvaguardar su seguridad, por lo que debía dar la vuelta hasta la población más cercana donde hubiera un teléfono con el que llamar al cliente y preguntarle en qué sitio podía dejar la mercancía para que bajaran a buscarla al día siguiente con un vehículo todoterreno. Ramiro volvió a encontrarse en una situación similar yendo a repartir al pueblo de Zureda, en el concejo de Lena. En esta ocasión, ni siquiera pudo dar la vuelta al camión y tuvo que bajar marcha atrás más de 7 kilómetros. La solución fue similar a la anterior, llamar al cliente y decirle que al día siguiente le llevaría la mercancía el panadero, que hacía la ruta todos los días, porque con el camión era imposible. Este tipo de situaciones, con las que cualquier vendedor podía encontrarse en su trabajo diario, hacían indispensable que las personas encargadas de supervisar el reparto, normalmente Juan Rodríguez, pero también el propio Ramiro, conocieran de antemano el terreno por donde habrían de pasar los chóferes y vendedores. Así, cada vez que se abría una ruta nueva, Ramiro acompañaba al vendedor con el doble objetivo de conocer a los clientes e identificar las posibles dificultades que presentaba el recorrido. Esta era la única manera de poder orientar a los vendedores que en el futuro tuvieran que hacer la misma ruta. Como se puede imaginar, las dificultades no eran pocas, habida cuenta de las condiciones que presentaban las carreteras entonces. Para hacerse una idea, basta recordar que cuando se abrió la ruta de Cangas del Narcea, se tardaban nada menos que 3 horas en llegar desde Oviedo hasta la capital del concejo. La ruta seguía la vieja carretera nacional de San Sebastián a Santiago de Compostela, antes de abandonarla a la altura de La Espina para seguir por vías secundarias. El primer viaje se hizo en uno de aquellos fieles barreiros cargado hasta arriba, que se las vio y deseó para subir el Alto la Cabruñana en grado. En la subida parecía que el camión iba llorando, pero en la bajada al llegar al cruce casi no podíamos parar por el desgaste que tenían los frenos. Cuenta Ramiro
quien recuerda que para poder hacer la ruta entera en un día, había que salir de Oviedo a las 5:30 de la madrugada.